Primero quiero escuchar a ustedes así las dudas, consultas que puedan tener ya a esta altura, prácticamente a una semana del examen. Profe, yo tengo una consulta Sí, decime, Julieta. que tal vez es más teórica, pero no me terminó de quedar claro. ¿Hay alguna relación entre que una mercadería tenga mercado transparente y que requiera esfuerzo de venta? Es una de las características, o sea, de mercado transparente. Generalmente el mercado transparente no requiere esfuerzo para la venta. Supongo Ah, que eso lo leíste en la bibliografía. sí, porque había leído que en el libro de Chávez había leído que había un ejercicio que decía que el azúcar, como no requería, digamos, como, perdón, como requería fuerza de venta, se evaluaba su costo de reposición. Entonces no sabía si esto era porque era una mercadería que no tiene mercado transparente o sí, o era por alguna otra razón. No, no, esa es la razón porque es uno de los requisitos, digamos, de aquellos bienes que tienen mercado transparente. O sea, es como que en determinado ámbito físico o virtual se une la oferta y demanda y determinan el precio del bien. Entonces, o sea, que no requiere ir a buscar en forma específica a un comprador, porque son ámbitos donde se unen ambas fuerzas de la economía. Eh, entonces, es como que no existe un esfuerzo para su venta. Pero Ok. mercado transparente implican varios requisitos, como ustedes habrán visto en la bibliografía. No es solo ese. O sea, más que nada es el de un valor conocido y de público conocimiento, independientemente de las variables y características que hacen al aspecto, digamos, económico, como el que vos mencionaste. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vienen? Yo tengo Cuéntenme. una duda, profe. Buen Sí, día, disculpa. buen día. Solo en valor corriente hay resultados por tenencia, ¿no? No, la regla general es lo que vos indicás, excepcionalmente en los modelos de costo histórico, donde se debe Ah, aplicar el valor resultado límite. negativo, perdón. Sí, Exacto, sí. esa Gracias. sería la excepción. Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué otra pregunta, qué otra consulta tienen? A mí me quedó dudas sobre lo que subiste de digital, si entraba para el examen o no. Subí Estaba varias bien. cosas. ¿Qué cosa? Todo lo teórico Específico. de lo digital, del registro. La parte de registros, bueno, yo le expliqué como para que entendieran el tema. No es que en las clases que tuvimos de registros contables no he repetido tal cual esa bibliografía. Para llegar a la conclusión de las clases que ustedes tuvieron sobre registros contables, bueno, la bibliografía de apoyo, si algo no entendieron, es esa. Está bueno que la lean, que entiendan. Ahora yo no les voy a tomar el detalle, porque no hace esta asignatura. Lo importante del tema es las cuestiones que expliqué en clase. Ustedes verán que en esos archivos hay muchos otros temas más. O sea, ustedes, bueno, por curiosidad, por querer aprender, bueno, leen todo, lo estudian, pero a efectos de la materia, sobre registros son los temas que yo expliqué en clase, nada más. Ok, bárbaro, gracias. ¿Qué otra consulta? ¿Vienen bien? Sí, te escucho. No, quería saber si nos podía subir algún parcial de cuatrimestres anteriores o algo así Sí, les para voy a poder practicar. subir. Sí, sí, les voy a subir. Buenísimo, Ya me lo gracias. habían pedido. Quiero que primero practiquen con lo que tienen un montón, y que vayan estudiando, no que estudien en función a lo que yo les suba, porque es como, lo que yo les subo es como para tener por ahí la referencia del estilo de parcial, pero no quiere decir que sea tal cual. Profe,
Sí. Habías dicho que ibas a subir el cronograma, creo, y al final no lo subiste. ¿Podrías volver a repetir las fechas? O sea, el recuperatorio y el final. A ver, ¿me esperás un segundito? Porque aquí no lo Dale. tengo. O lo mandás después, no hay apuro. Pero era para saber. Bueno, veo que han escrito en un chat, More, supongo Morena, que quiere rendir el día viernes. Bueno, aquellos que opten por el día viernes, por la razón que sea, quiero que me envíen un mail. Bueno, a la pregunta de la alumna anterior, habíamos dicho el segundo parcial el jueves 25 de noviembre, y para aquellos que tenían inconveniente ese día, lo tomamos el día viernes 26. Ahora, por favor, como les indiqué recién, ya tenía una lista original. Hubo un par de alumnos que se agregaron y me avisaron por mail. Ahora, no quisiera a todos los alumnos del curso el viernes, porque si no, no tiene sentido. Bueno, los recuperatorios, tanto del primer parcial como del segundo, es el jueves 2 de diciembre. Y en cuanto al examen final, habíamos dicho dos fechas. Una el jueves 9 de diciembre y la segunda fecha, que es en la fecha de exámenes finales, aunque este final estaría encuadrado dentro de la cursada, el miércoles 15 de diciembre. ¿Está claro? Genial, gracias, profe. Profe, disculpe, ¿me puede repetir solo los finales? Sí, jueves 9 de diciembre y miércoles 15 de diciembre, en el horario de la materia. Todo siempre en el horario de la materia, todas las evaluaciones, recuperatorios, los alumnos que van a rendir el viernes 26 también, yo les había dado distintos horarios de opción y habíamos quedado a las 11 horas, o sea que todas las evaluaciones a las 11 horas. Bueno, ¿qué otras consultas tienen? Bueno, Sofía me pregunta los temas que entran en la teoría. Todos los que vimos en la segunda parte del curso, o sea, a partir de la clase siguiente al primer parcial. Los temas sustanciales, o sea, el tema básico sustancial es modelos contables. Yo en su momento les indiqué la bibliografía de ambos libros. También todo lo que hace a estados contables. Lo que hace también a registros contables, siempre basando en los temas, cómo fue desarrollado en clase. Entonces, modelos contables, estados contables, registros contables, los informes de gestión, básicamente presupuesto económico, presupuesto financiero, y el tema de normas contables, que es lo que vamos a ver hoy. Que yo les había pedido que leyeran, si podían, o comenzaran a leer el capítulo 9 de casos integrales, dado que el de Chávez está
muy desactualizado. Ese tema no lo vean en Chávez porque está muy, muy desactualizado. Valentina, creo que vos preguntaste, ¿queda claro entonces? No es nada de lo que Sí, no sí. hayamos visto. Ah, no. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay preguntas, el último tema, o sea que hoy sería la última clase teórica, o sea, no se agregan más temas al de hoy, que es el de normas contables. Ustedes en más de una oportunidad me han escuchado mencionar normas contables, en algún momento normas contables legales, normas contables profesionales, resoluciones técnicas, que es una forma de regular la contabilidad. Pero, ¿qué quiere decir todo eso? ¿En qué marco jurídico lo tenemos que ubicar? ¿Quién emite ese tipo de normas? ¿Quién está obligado a cumplirlas? Bueno, desde el punto de vista de normas contables, ustedes van a ver una gran clasificación en la bibliografía, donde las normas contables se las clasifica en normas contables legales y en normas contables profesionales. Voy a empezar por las normas contables legales. Las normas contables legales tienen como ente emisor los organismos establecidos por la Constitución Nacional. Y tenemos acá que ubicarnos en la pirámide de jerarquía jurídica de las normas. Si nosotros dibujamos una pirámide, un triángulo, en la cúspide tenemos la Constitución de la Nación Argentina y en la base tenemos disposiciones emanadas de distintos organismos, entiéndase organismos de control, como puede ser la Inspección General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, órganos de recaudación, como puede ser AFIP, AGIP, ARBA. Estos organismos están habilitados por nuestra legislación a emitir normas para instrumentar normas superiores. Las denominaciones que tienen esas normas emanadas por los organismos que mencioné y por otros organismos de control. Perdón, ¿están habilitados a hacer normas de qué? O sea, normas relacionadas con el control que hace el organismo. O sea, si estamos hablando de la Inspección General de Justicia, que es el órgano que otorga la personería jurídica a las sociedades y a algunas personas jurídicas, como las asociaciones civiles y las fundaciones, tienen potestad justamente para reglamentar e instrumentar algunas cuestiones relacionadas con ese tipo de entes, por la función que tiene el organismo. Lo mismo pasa con el Banco Central, disposiciones que emite para que cumplan los bancos, la Comisión Nacional de Valores, disposiciones para que cumplan las empresas que cotizan en bolsa, AFIP para que cumplan los contribuyentes de impuestos nacionales. O sea, son normas de todo tipo, contables y de otra naturaleza, que emiten, ¿por qué? Porque tienen el poder de hacerlo, la facultad de hacerlo, emanada de la Constitución, o sea, y de la propia legislación constitucional de nuestro país. O sea, en la base están las normas emitidas por esos organismos. El nombre que tienen esas normas
son distintos dependiendo del organismo. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia, cuando emite normas, sea para constituir sociedades o sea en cómo llevar los registros contables, se denominan resoluciones. O sea, las normas que emite IGJ se denominan resoluciones. Las normas que emite el Banco Central de la República Argentina se llaman circulares. Inclusive esas circulares se identifican con determinadas letras para identificar si la circular está relacionado a un tema contable, de auditoría, cambiario, o sea, en lo que hace a tema monetario. O sea que son normas desde un aspecto genérico, pero el nombre que tiene esas normas emitidas por el Banco Central se llaman circulares. Y así, yo no los quiero marear con esto, cada organismo de control, al emitir normas, las emite con un determinado nombre. Entonces, por eso en la pirámide de jerarquía de normas, en la base nos encontramos con todas aquellas disposiciones que emanan, ¿no?, que surgen de distintos organismos del Estado. Cuando uno va hacia arriba de la pirámide, hay otras normas que están emitidas por otros órganos del Estado. Y ustedes se tienen que ubicar, cuando hablamos de Estado, y de acuerdo a la forma de gobierno que tiene nuestro país según la Constitución Nacional, tenemos Estado a nivel nacional, Estado a nivel provincial y Estado a nivel municipal. Y el caso especial del Estado de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, digamos, esta clasificación que he hecho de los distintos niveles del Estado, ustedes lo tienen que tener presente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución Nacional, que está, les digo, en la cúspide de esa pirámide, y a las constituciones de cada una de las provincias, y a su vez de la de Cava, bueno, existe potestad para determinados organismos en emitir distintos tipos de disposiciones. Por lo tanto, si quisiéramos graficar la pirámide de jerarquía de normas, tenemos la Constitución a nivel nacional, porque es como que tendríamos pirámides para cada nivel de Estado. Una pirámide para Estado nacional, otra pirámide para Estado provincial, otra, piensa en provincial, sería, digamos, para las provincias que existen en nuestro país. Otro municipal, y cuando hablamos municipal nos tenemos que ubicar en la provincia de que se trate. ¿Por qué? Porque en algunas provincias el nivel local se llama municipalidad. Las provincias, algunas están divididas en partidos, otras en departamentos. O sea, es la organización en sí de cada provincia con sus propias normas. Entonces ustedes se tienen que ubicar que cuando hablamos de la jerarquía de normas provincial nos tenemos que ubicar en determinada provincia porque cada provincia tiene sus propias normas. Podrá coincidir con otras o no, pero hay que ubicarse en el nivel provincial y en la provincia al que se trate. Con los municipios pasa exactamente lo mismo. Y Cava es una situación especial dentro de la organización política de nuestro país. Entonces tendríamos tantas pirámides nacional por cada una de las provincias, por cada uno de los municipios. Y siempre en la cúspide estaría la Constitución. En la pirámide de la jerarquía de normas nacionales tendríamos la Constitución de la Nación Argentina. En las provinciales tendríamos la Constitución de la provincia de que se trate. Bueno, yo me voy a referir en general a nivel nacional, porque es imposible abordar cada una de las provincias y no es el cometido de esta materia. Ustedes lo verán
en derecho público constitucional. Bueno, por debajo de la Constitución de la Nación Argentina, pensando en normas, en reglamentación, tenemos que pensar en leyes. Y una cuestión, cuando hablamos de la Constitución nacional, en ese mismo nivel están los tratados internacionales que tienen la jerarquía de Constitución. Bueno, debajo de ello, o sea, de la Constitución de la Nación Argentina y de los tratados en los cuales ha adherido el país, por debajo tenemos normas que se llaman leyes. Las leyes, cuando hablamos de leyes nacionales, o sea, ¿de dónde surgen las leyes? Y bueno, en principio, quien las sanciona a las leyes, de donde surgen, es de el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con todo el mecanismo que hay para la sanción de leyes. Una vez que la ley está sancionada, pasa a instancia del Poder Ejecutivo para que la promulgue. Promulgar quiere decir hacerla pública y que tenga efecto para todos los ciudadanos. Eso es vía publicación en el boletín oficial. O sea, toda norma que se encuentra dentro de esta pirámide en algún momento debe publicarse en el boletín oficial para que ya sea obligatorio su cumplimiento por parte de los ciudadanos. Bueno, entonces, si quiero agregar algo más, y que quizás ustedes lo estudian esto en Derecho, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar una ley completa o bien uno o más artículos de una ley. Vetar significaría, para explicarles de una forma sencilla, no con el tecnicismo constitucional, es anularla, para que no tenga efectos en su cumplimiento. Entonces, ustedes tienen que tener en claro que cuando hablamos de una ley, es aquella que ha sido sancionada y promulgada en los términos de la Constitución Nacional. Y pensemos, digamos, en leyes que estén relacionadas con la contabilidad. Y pensando en esta jerarquía, ¿no es cierto? Yo primero les voy a mencionar las denominaciones que tienen las normas dentro de la jerarquía. Y después les voy a dar ejemplos como para que ustedes se ubiquen dentro de la temática contable, porque bueno, existen en todos los ámbitos, en todos los temas de legislación. Entonces, vuelvo. Por encima de todo, la Constitución Nacional y los tratados adheridos internacionales. Por debajo, leyes sancionadas y promulgadas en los términos de la Constitución Argentina. Por debajo, los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son los que emanan del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para instrumentar la aplicación de una ley que es superior a un decreto reglamentario. Por debajo de los decretos reglamentarios tenemos las disposiciones, las normas, llámense resoluciones generales, disposiciones normativas, circulares de los organismos de control. Entonces, teniendo en cuenta estos estamentos dentro de la pirámide, les voy a dar ejemplos como para que ustedes puedan ubicarse en materia contable. La pirámide que he descrito a nivel de Estado Nacional, que en sus distintos niveles son normas con distintas denominaciones y que deben ser aprobadas con determinados pasos, con determinada burocracia, hace que desde la terminología contable, toda aquella norma que está relacionada con la contabilidad, con los estados contables,
se denominen normas contables legales. O sea que cuando hablamos de normas contables legales, son aquellas que surgen de esta pirámide jerárquica de normas. Empiezo por la Constitución Nacional de nuestro país, que ustedes eso lo estudian en Derecho Público o Derecho Constitucional. O sea, esta, digamos, la Constitución que se dice que es la ley de leyes, cuando se lee y se estudia en forma completa, vemos que ya surgen 2 informes contables de la propia Constitución. Fíjense ustedes la importancia, que es la máxima de las normas, la Carta Magna. De ahí surgen 2 tipos de informes contables que pertenecen al segmento de contabilidad pública o gubernamental. Un informe contable es el denominado el presupuesto de la Nación Argentina, que ustedes muchas veces a nivel noticias escucharán que el Poder Ejecutivo informa al Legislativo cuál es la propuesta de presupuesto para el año siguiente, y el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es quien prepara el presupuesto, lo pone en conocimiento del Legislativo, y el Legislativo es quien lo debe aprobar, y dentro de lo que hace a su aprobación es en los términos de la Constitución, y ese informe contable presupuesto se convierte en ley, en principio sancionada por el Legislativo y promulgada después por el Ejecutivo, pero surge de propuesta del Ejecutivo. Todos ustedes, supongo, han escuchado hablar, mencionar, cuando entre los distintos órganos del Estado están trabajando el presupuesto. Bueno, es un informe contable, pero del segmento de contabilidad gubernamental o pública. O sea que es la proyección de lo que se va a hacer en el año siguiente, respecto a recursos y respecto a gastos. Doctrinariamente se considera que el presupuesto de la nación indica, en base a todo lo que se proyecta, cuál va a ser la política económica del año siguiente. Otro informe contable que está contenido en la Constitución es la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es la rendición de cuentas que hace el Poder Ejecutivo al Legislativo para informarle cómo ha ejecutado el presupuesto. O sea, el presupuesto es una proyección, o sea, que supongamos, se prepara, se aprueba en los términos de la Constitución en el año 2021 para aplicarse en el 2022. Una vez que concluyó el año 2022, los distintos organismos del Poder Ejecutivo, que son los que tienen a cargo la administración, tanto de recursos como de gastos, tienen que rendir cuentas, y lo hacen a través de la cuenta de inversión, que eso siempre es en el año calendario siguiente, en el 2023, donde el Poder Legislativo, a través de una comisión bicameral integrada por senadores y por diputados, tienen que evaluar esa cuenta de inversión, que es una rendición de cuentas, para aprobar o no la gestión del Ejecutivo. Esto es en forma así resumida, pero para que entiendan. O sea que entonces de la propia Constitución surgen normas contables legales contables para el sector público, para la contabilidad pública o gubernamental. Para aquellos que tengan interés, y quizás los que siguen la carrera de Economía, la licenciatura en Economía, accediendo a la web del Ministerio de Economía, ahí ustedes tienen subidos los presupuestos
de los últimos años y también las cuentas de inversión, que las últimas aún no han sido aprobadas, pero bueno, ya están informadas en la web. Esto, o sea, el consultar, cuando yo a veces les digo consulten, es a efectos de un aprendizaje, porque una cosa es que yo les diga en clase, existen 2 tipos de informes, bueno, lo que les dije recién, y otra cosa es verlos como son. Y van a ver lo frondoso y lo extenso. Son documentos muy densos en su lectura y en su análisis. Entonces, yo les informo que existen y son de libre acceso de cualquier ciudadano, y ustedes como estudiantes universitarios con carreras afines a esa temática, está bueno que lo consulten. ¿Alguien quería hacer una pregunta o me pareció? Yo, profe, quería preguntarte si yo anoté que la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo se hace del Poder Legislativo, pero el Legislativo, ¿qué es exactamente lo que hace? Y tiene que analizar la cuenta de inversión para aprobarla o no. Y si no la aprueba, Bueno, digamos, es como que si no se aprueba, el Ejecutivo tiene que dar explicaciones de por qué tal recurso, tal gasto fue hecho como fue hecho y no en los términos del presupuesto. Aunque les digo, a lo largo del año en que se tiene que ejecutar el presupuesto, por cuestiones de realidad económica y de política económica, el presupuesto va sufriendo modificaciones. Además, también, digamos, se tiene que tener en cuenta cuando se tiene así, o sea, primero está la preparación del presupuesto, que el Ejecutivo lo tiene que presentar antes de finalizar septiembre, para que lo trate el Legislativo y lo apruebe, y que ese presupuesto tenga un número de ley. A veces, o sea, muchas veces ha pasado que el Legislativo, por no coincidir con la propuesta del Ejecutivo, llegó el 31 de diciembre y no estaba aprobado el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Porque a partir del 1 de enero debe existir un presupuesto para ese año calendario. Entonces, la Constitución argentina prevé los mecanismos para saber cómo cómo se debe manejar cada organismo si el presupuesto del año no fue aprobado en los términos de la Constitución. Porque en principio debería aplicarse el del año anterior, que fue el aprobado. O sea, la Constitución prevé mecanismos ante situaciones de si no es aprobado y convertido en ley en el año anterior a la ejecución. También qué pasa cuando la cuenta de inversión no es aprobada. Ustedes piensen que existen 2 organismos de control, uno que depende del Ejecutivo, que es la Sindicatura General de la Nación, que esto surge así, son organismos que están en el marco de la Constitución y también regulados por leyes especiales, pero esto ya es a nivel institucional. Y por otro lado está la Auditoría General de la Nación, que efectúan los controles de estos documentos, además del Poder Legislativo. No sé si te aclaré, Lola. sí, profe, gracias. Bueno, entonces, bajando en la pirámide que les digo de jerarquía de normas, por debajo tenemos leyes. Ahora, las leyes que tenemos por debajo de la Constitución, algunas se llaman propiamente leyes y otras no. Otras, por el contenido de las mismas, se denominan códigos. Entonces, en nuestro país existen 2 tipos de códigos. Códigos de fondo y códigos de forma. Los códigos de fondo son aquellos que regulan temas que deben cumplirse a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, el código que yo siempre menciono, Código Civil y Comercial de la Nación. Ese código, por ejemplo,
regula todo lo que es derecho de familia, desde el matrimonio hasta el divorcio, y todo el tema de la relación de esa sociedad conyugal con sus hijos, o bien cuando la pareja no llega a un estadio de matrimonio en los términos de el código, bueno, cómo se legisla a esa unión de dos personas que, bueno, han decidido vivir en común y quizás van a traer hijos al mundo, y cómo va a ser el régimen. Todo esto está en el marco de derecho de familia. Ese derecho de familia se aplica tanto en Jujuy, en las provincias del norte, como Tierra del Fuego, como en Cava. ¿Por qué? Porque se dice que son códigos de fondo. Por la temática que legislan, es aplicable en todo el territorio de la República Argentina. Ahora, los códigos de forma son códigos que se aplican digamos, en cada jurisdicción política de acuerdo a la organización que ha establecido la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? La denominación que tienen los códigos de forma son los que se llaman procesales. Código procesal civil y comercial de la Nación. Usted dice, es igual que el otro, no. El primero que mencioné de fondo es Código Civil y Comercial de la Nación. El de forma es Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de código? Es de formas. Esto implica que cuando hay un conflicto entre dos o más personas respecto a las normas de fondo reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, esas personas que están en conflicto recurren a la justicia y se van a someter a un proceso judicial, donde habrá un juez que es el que va a resolver quién tiene razón. Entonces, el juicio, como habitualmente lo denomina cualquier ciudadano, técnicamente se denomina proceso judicial, debe cumplir con determinadas etapas en cuanto a tiempos, en cuanto a formas de presentaciones. Bueno, la regulación de los plazos dentro de un proceso judicial y de cómo deben hacerse las presentaciones están indicadas en los códigos de forma. Y los códigos de forma se aplican por jurisdicción, o sea, supongamos un divorcio que se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a cómo está organizada la justicia y las leyes, va a tener que cumplir con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora, la misma situación, o sea, un conflicto que deriva en una presentación de divorcio en la provincia de Buenos Aires, el código de fondo que van a aplicar es el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, el proceso judicial de divorcio se va a tener que sustanciar bajo el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Si el mismo hecho sucediera en la provincia, por ejemplo, de Tucumán, bueno, ahí para el proceso de divorcio van a tener que aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán, porque esos códigos son jurisdiccionales, o sea, se aplican a la jurisdicción de acuerdo a la división que existe en nuestra Constitución desde la organización política del país. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación, de fondo, tiene un número de ley, porque un código es aprobado como una ley, tiene que ser sancionado por el Poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo. Lo que pasa es que al ser código, por ahí cambian las mayorías en cuanto a el voto, pero desde la función de los órganos se está tratando la sanción de un código, de una norma de fondo,
Bueno, tiene que ser sancionada por el legislativo, promulgada por el ejecutivo y le da un número de ley. Todos los códigos tienen un número de ley. Lo mismo pasa con un código de forma. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también tiene un número de ley. ¿Por qué? Porque fue aprobado en los términos de la Constitución. En cambio, hay otras normas que también fueron promulgadas en esos términos por el Ejecutivo con sanción previa del Legislativo, pero no se denominan códigos, se denominan ley número tal. Entonces, dentro de estas leyes es como que hay dos estadios. Tienen un nivel jerárquico mayor los códigos de forma y de fondo, y por debajo están las leyes. Y voy a dar ejemplos en lo que hace nuestra temática ahora. En el Código Civil y Comercial de la Nación se regula del artículo 320 al 331 temas de contabilidad y de estados contables. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación, al contener esos artículos que regulan a la contabilidad y los estados contables, esos artículos son normas contables legales. Provienen de un código de fondo. Otro ejemplo de las que están por debajo, las que se llaman leyes, no códigos. Y estoy dando ejemplos de temas que hemos visto. La Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades lleva el número 19.550. Bueno, esa ley regula todo el marco de las posibles sociedades que pueden existir en la República Argentina y que fueron las que vimos en el curso. O sea, sociedad anónima, sociedad anónima unificada, SRL, en comandita por acciones, en comandita simple. Bueno, cada uno de los tipos de sociedades que existen en nuestro país están regulados en esa Ley General de Sociedades. Esa Ley General de Sociedades que tipifica, define los distintos tipos de sociedades en la República Argentina, dedica en la primera parte de la ley artículos directamente relacionados con la información contable, con los estados contables, propiamente dichos, y documentación contable. Y temas específicos digamos, que debe tomar la contabilidad, como lo hemos mencionado en clase, que las sociedades deben, si tienen utilidades, constituir reservas legales. O sea, ¿qué norma exige que se constituya una reserva legal? La Ley General de Sociedades. Entonces, la Ley General de Sociedades es una norma contable legal. Es una ley que ha sido aprobada dentro de los términos constitucionales y que tiene contenido temática contable. Entonces, la parte que está relacionada con cuestiones contables son normas contables legales. Siguiendo, o sea, en la jerarquía tenemos decretos reglamentarios. En materia contable, o sea, hay decretos muy específicos que si les indicaría ahora todavía no están en condiciones por ahí de entender los temas. Cabría por ahí darles el ejemplo con los impuestos. Ustedes que escuchan a diario todos los impuestos nacionales que existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque a nivel impuestos tenemos los impuestos a nivel nacional, tenemos impuestos a nivel provincial y tenemos impuestos a nivel local de los municipios. Y también las tasas, que no debemos confundir tasas con impuestos. Entonces, para que exista un impuesto, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, que son impuestos nacionales, debe existir una ley aprobada en los términos de la Constitución. Por eso, si ustedes
tratan de buscar legislación de impuestos, se van a encontrar que hay una ley que es la ley de impuesto a las ganancias. Hay una ley de impuesto al valor agregado. Una ley de impuestos sobre los bienes personales. Piensen que hay alrededor a nivel nacional de 54 impuestos, o sea que hay una ley para cada impuesto. Y repito, sancionada y promulgada en los términos constitucionales. Pero una ley, digamos, legisla la base de un tema. El detalle no, de cómo, digamos, debe cumplirse lo que aspira la ley. Entonces, el Ejecutivo está facultado para emitir un decreto que instrumente la ley. Entonces, en materia de impuestos siempre vamos a tener la ley de, por ejemplo, impuesto a las ganancias, el decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, porque entra en detalle a cómo cumplir lo que dice la ley. E inclusive el decreto reglamentario, y yo acá no estoy hablando de los decretos de necesidad y urgencia, que es otra cosa, sino los decretos que están instrumentando una ley. Y el propio decreto, en algún artículo, siempre delega la instrumentación así más detallada y más pormenorizada en algún organismo del Estado de control. En materia de impuestos, como les estoy dando, el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, supongamos sobre el impuesto a las ganancias, en algún artículo va a delegar en AFIP que instrumente cómo el contribuyente tiene que presentar la declaración jurada en la web de AFIP. Y acá ya lo que tiene que regular AFIP no es la sustancia del impuesto, sino cómo se instrumenta la presentación, que va a tener más un contenido tecnológico que no tributario. Entonces, en materia de impuestos así vamos a tener ley, decreto reglamentario y resolución de AFIP. O sea que ahí tienen la secuencia. En materia contable, bueno, hay temas muy complejos que no viene al caso dar en este momento como ejemplo. Entonces, volviendo, pensemos, tenemos por encima de todo la Constitución, debajo leyes, y en las leyes tenemos que distinguir lo que son los códigos, que tenemos de fondo y de forma, y las leyes propiamente dichas. Por debajo, los decretos reglamentarios, y por debajo, ya el nombre de decreto reglamentario le está diciendo, está reglamentando la ley. Y por debajo, las disposiciones del organismo de control de que se trate. En materia contable, yo para seguir la secuencia, tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, como les dije ya en más de una oportunidad, del artículo 320 al 331, la cuestión legal de la contabilidad y de los estados contables. La Ley General de Sociedades también legisla sobre la información contable que deben emitir las sociedades. Y por debajo, el órgano que es de control societario es la Inspección General de Justicia. Y la Inspección General de Justicia emite resoluciones para instrumentar lo que dice la Ley de Sociedades y lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, a la fecha, de parte de la Inspección General de Justicia, y esto es en el ámbito de Cava, porque si estuviésemos hablando de sociedades con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otra provincia, ya tenemos que tomar conocimiento cuál es la norma de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es la que regula la contabilidad de la provincia de que se trate. Volviendo, IGJ a la fecha tiene una norma que se llama Resolución 7/2015,
que fue emitida en el año 2015, pero que ha sufrido algunas modificaciones hasta la fecha, indica, por ejemplo, y que ustedes esto lo tienen en los archivos que yo subí, cómo se debe instrumentar el registro digital, por ejemplo. Lo prevé el registro digital, el Código Civil y Comercial, la Ley General de Sociedades, en el artículo 61, la Ley del Capital Emprendedor, pero en definitiva, ¿cómo hay que hacer ese registro digital para que exista la seguridad de que no pueda ser alterado? Bueno, las disposiciones justamente de esa instrumentación la da IGJ a través de una resolución, y repito, a la fecha es la resolución 7 del año 2015. Entonces, estas normas que he ido mencionando de la mayor a la menor se denominan normas contables legales. ¿Por qué? Porque el emisor es el Estado o bien un organismo estatal. Y es la denominación que se les da, de legales. ¿Y quién es el que está obligado a cumplir esa norma en materia contable? El obligado es el ente, la persona jurídica de que se trate, porque justamente el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación indica quiénes son los sujetos obligados a llevar contabilidad, quiénes eximidos y quiénes estando eximidos voluntariamente llevan contabilidad. Entonces, los sujetos que están obligados por el Código Civil y Comercial de la Nación a llevar contabilidad u optaron por llevarla, tienen que cumplir las normas contables legales, emanada de los distintos niveles de Estado y bien de distintos organismos. ¿Esto queda claro? Sí. Ustedes en el libro de casos integrales tienen como un cuadrito. A mí siempre me gusta en los exámenes, sea cual fuese, tomar de normas contables legales, quién las emite y quién es el obligado. Si esto se entendió, ahora vamos a la otra clasificación, las normas contables profesionales. ¿Qué son las normas contables profesionales? Puede ser que en algún tema haya alguna coincidencia con las legales, pero quien las emite no es el Estado ni algún organismo del Estado. Y los obligados a cumplirlas son los profesionales relacionados con la materia contable. Entonces ustedes ven que es bastante distinto, pero todo está relacionado con los informes contables. Antes de poder mencionarles cuáles son las normas contables profesionales, les tengo que hacer una breve introducción de los organismos que la emiten. Perdón, Eli, una pregunta. Sí. Quería saber quiénes las emitían. Ahí va. Sí, ahora ahí va. Dale, perfecto. Bueno, ustedes no sé si habrán escuchado hablar de la existencia de los consejos profesionales en ciencias económicas, de CABA, de la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de La Pampa, y así de cada una de las 24 provincias que tiene nuestro país. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace este organismo? Bueno, les cuento. Para aquellos que se reciban, se gradúen de contador público, de licenciado en economía, licenciado en administración y actuario, yo dije se reciben, se gradúen, ¿eso qué quiere decir? Cuando el decano les entregue el título, o sea, cuando ustedes los convoquen al acto de graduación para recibir el título y hacer la jura, eso se llama graduación. O sea, ustedes van
en ese momento adquirir estado profesional. Por supuesto, o sea, también los licenciados en sistemas, me olvidé de los de sistemas. O sea, las 5 profesiones que se estudian en nuestra facultad concluyen con el título y la jura. Ese momento técnicamente se denomina graduación. El título acredita que ustedes han concluido una carrera universitaria con el contenido que tiene la misma que avala, porque aquel título que dice que se recibe de, supongamos, actuario o actuaria, por haber cursado la carrera de actuario, bueno, acredita que es una persona calificada en toda la temática que hace a esa carrera, o sea, es un ciudadano calificado en esa área del conocimiento. Ahora bien, en nuestro país tenemos una ley, es la ley 20.488, que dice que el que ha obtenido el título de contador público, actuario, licenciado en economía y licenciado en administración, para poder ejercer la profesión, tiene que habilitar el título profesional obteniendo una matrícula profesional. Entonces, acá lo que ustedes tienen que distinguir que una cuestión de formación académica, que esa formación académica queda avalada con el título que obtienen, pero ese título no les permite ejercer inmediatamente la profesión. ¿Por qué? Porque tienen que habilitarlo mediante una matrícula profesional. Hoy, vigente, la ley 20.488 solamente regula 4 de las 5 profesiones de nuestra facultad. O sea, las profesiones que mencioné, las repito, licenciado en economía, licenciado en administración, actuario y contador público, son profesiones reguladas por ley. No así la licenciatura en sistemas de información, o sea que el que se recibe de licenciado en sistemas de información se gradúa, puede trabajar sin tener ninguna habilitación. Las otras 4 profesiones sí. ¿Esto qué significa? O sea, ¿dónde van a tener que ir? Ustedes dicen, ¿qué tengo que ir? ¿Habilitarlo al Congreso, al Ministerio de Economía? ¿A dónde voy? No. Hay que ir con el título al Consejo Profesional de Ciencias Económicas del lugar donde van a ejercer la profesión. Si ustedes van a ejercer la profesión, las 4 profesiones que mencioné, en Cava, bueno, se van a tener que habilitar el título obteniendo la matrícula profesional en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. Ahora, si van a ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires y se van a tener que matricular en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. O sea que los consejos de cada jurisdicción son independientes entre sí, porque cada consejo profesional está regulado por una ley local. Por ejemplo, el Consejo Profesional de Cava está regulado por una ley sancionada por la legislatura de Cava, que es la ley 466. Ahora, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires está regulado por la ley que lo creó, porque estos organismos son creados por ley, que surgió esa ley que lo regula de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo, por ejemplo, el Consejo Profesional de la provincia de Córdoba. La ley que lo regula es una ley que fue sancionada por la legislatura de la provincia de Córdoba. Porque la función que en realidad tienen estos consejos profesionales es el de poder de policía. Y de acuerdo a nuestra Constitución, quien está habilitado y quien tiene la facultad de ejercer poder de policía, ¿qué quiere decir? De control, son cada una de las jurisdicciones, no la nación. Por eso es que existen tantos consejos como provincias, además, sumémosle Cava,
y cada uno de ellos está regulado por una ley específica. El de Cava por una ley de la legislatura de Cava, el de la provincia de La Pampa por una ley de la legislatura de la provincia de La Pampa, y así con cada una de las provincias. Entonces, los consejos profesionales lo que hacen es habilitar el título profesional otorgándole al profesional una matrícula. ¿Qué quiere decir? Que el título que a ustedes les entregue la facultad va a estar sellado por el consejo profesional que lo habilita e identificando el tomo y folio de matrícula de licenciado en economía o licenciado en administración o actuario o contador público. Tomo y folio. Además, o sea, el consejo profesional ya les abre un legajo. ¿Por qué? Porque ahí anotan tanto la habilitación como el estar permanentemente habilitado con esa matrícula, porque el consejo otorga el tomo y folio. Para otorgarlo, bueno, hay que abonar un derecho de ejercicio profesional, que es una suma accesible, no es que tengan que hacer una inversión como comprar un inmueble, no, o sea, es algo, o sea, se paga un derecho de ejercicio profesional para que otorguen el tomo y el folio. Y después, anualmente, hay que pagar hay que tener actualizada la matrícula con el pago del derecho de ejercicio profesional. Y como parte de nuestro trabajo profesional es emitir informes, los informes que emitimos deben estar firmados y la firma debe ser legalizada por el consejo profesional para avalar que quien firmó está habilitado a ejercer la profesión, o sea, está con el derecho de ejercicio profesional al día, la firma está registrada en el consejo profesional como el que tiene una cuenta en el banco que tiene la firma registrada, bueno, se debe firmar como se registró la firma en el consejo profesional y no se debe tener ninguna sanción disciplinaria de parte del consejo profesional. Por esto de que este organismo ejerce el poder de policía. ¿Por qué? Porque el consejo profesional habilita otorgando el tomo y folio de matrícula. Les aclaro, si hubiese algún alumno que está cursando en simultáneo las 4 carreras reguladas por ley y va a obtener los 4 títulos profesionales y quiere ejercer la profesión en las 4 carreras, bueno, va a tener una matrícula por cada carrera, por cada una de las carreras que aspira a ejercer la profesión. Y aquel profesional que dice, bueno, yo, por ejemplo, abro un estudio en Cava, pero voy a tener una sucursal en cada provincia, bueno, se va a tener que matricular en cada una de las jurisdicciones, o sea, que va a tener un tomo y folio, supongamos, de licenciado en Economía en Cava, otro tomo y folio de licenciado en Economía en la provincia de Buenos Aires, y así en cada una de las provincias. Bueno, entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, estos profesionales que están regulados por ley, que tienen que habilitar el título vía matrícula profesional, que eso tiene un costo, pero a su vez ustedes dicen, ¿lo puede sancionar? Sí, porque cada consejo profesional tiene un código de ética que está aprobado por el organismo y el profesional no se puede desviar en su actuación profesional de lo que establece ese código de ética. A ver, como código de ética, por supuesto, está sustentado en valores, pero esos valores están proyectados en la actividad que tiene el profesional. El código de ética es común para las 4 profesiones. Entonces, el código de ética, o sea, si ustedes quieren leerlo, entrando en la web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, para ver el código de ética de Cava, está en las normas institucionales. Ahora, cada jurisdicción tiene su código de ética. Bueno, entonces, ustedes en el articulado, primero se van a encontrar que hay un preámbulo, como la Constitución, donde son ejes de valores como seres humanos. Y después en el articulado, el artículo primero dice cuál es el alcance
que tiene el Código de Ética, que es solo para los matriculados en la jurisdicción. O sea que el Consejo Profesional de Cava no va a sancionar a un matriculado de Jujuy, solo los que están matriculados en Cava, por el ejercicio profesional en Cava. Y esto pasa en cada una de las jurisdicciones. Bueno, entonces, a partir del artículo 2, los primeros artículos indican así características, cualidades, requisitos que son generales y basados en valores que debe cumplir el profesional. Por ejemplo, que debe ser íntegro. O sea, ¿y esto qué quiere decir integridad? Lo que significa la palabra en castellano de una persona íntegra. O sea, profesionalmente uno está formado para realizar determinados tipos de trabajos, tiene esos derechos dados por ley para realizar determinada actividad que es exclusiva del licenciado de Economía, en Administración, actuario o contador público, pero también tiene responsabilidades, no puede hacer cualquier cosa. Entonces, la integridad es una cualidad que se requiere. La competencia. Supongamos, un contador público en área de impuestos. Esa área es muy dinámica. Hay que todos los días leer las novedades en el boletín oficial. Entonces, el contador público, por la ley que les mencioné, la 20488, tiene como incumbencia, o sea, como tema exclusivo de servicio profesional, la temática tributaria. Ahora, tiene una dinámica, esa área, que debe estar debidamente actualizado. Eso implica que además de tener la incumbencia dada por la ley, tiene que tener la competencia, ser competente. ¿Y qué quiere decir competente? Quiere decir que tiene que estar actualizado. Porque si realiza mal su trabajo por estar desactualizado, quiere decir que fue un incompetente. Y eso puede llevarle una sanción porque le causó perjuicio a su cliente. Quizás AFIP lo multó al cliente. Bueno, entonces, una de las cualidades que indica el artículo 2, por ejemplo, es la competencia. Entonces, si un profesional es descubierto por el Consejo Profesional que actuó en forma incompetente, por ahí hasta negligente, con falta de pericia, de especialidad, que hoy existe la especialización en nuestras profesiones, y bueno, tiene la responsabilidad, según la gravedad, de aplicarle algún tipo de sanción disciplinaria. Esa es la realidad. Y también que lleguen denuncias al Consejo Profesional de aquellos que se pudieron haber visto perjudicados por el profesional matriculado en el Consejo. Por ello, cada Consejo Profesional tiene un órgano que se denomina Tribunal de Ética. O sea, en Cava se llama Tribunal de Ética. En otras jurisdicciones se llaman de Ética o Tribunal de Disciplina. Entonces, las denuncias que llegan al Consejo Profesional se canalizan por el Tribunal de Ética. ¿Quiénes integran el Tribunal de Ética? La profesión. Hay representantes de las 4 profesiones reguladas por ley que actúan como jueces de pares. Pues es un poco para depurar aquel que está desarrollando su actividad lejos del Código de Ética. Hay artículos específicos, por ejemplo, el de secreto profesional. Uno en la vida profesional toma conocimiento de datos, de información de sus clientes, sean personas humanas, personas jurídicas, y no pueden estar difundiéndolos, ni siquiera a sus familiares más cercanos. A veces me pasa, al conocer así personas del círculo, digamos, personal, y que me dicen, yo tengo mi hija o mi hijo que se recibió, pero está trabajando, creo que le va bien, pero no cuenta nada. Lógico, no puede contar. ¿Por qué? Porque tenemos el secreto profesional. Y si lo violamos, bueno, podemos ser sancionados porque alguien
O sea, al difundirlo podemos perjudicar a alguien y ese alguien, bueno, va a presentar la denuncia. O sea que no piensen por ahí que estamos en un país que por ahí las leyes son sugerencias y no de cumplimiento como deberían ser, que no se cumple esto. Hay muchísimas denuncias en el Tribunal de Ética, muchísimos sumarios a profesionales y la estadística siempre indica que la mayor parte de los sancionados son los jóvenes profesionales. ¿Por qué? Por inexperiencia. Entonces, cabe yo en mi rol de docente esto destacarlo, porque el tener el título por ahí no acredita el conocimiento pleno en un área y ejercer la profesión en esa área sin el conocimiento debido y va a perjudicar, va a hacer las cosas mal y es lógico que alguien lo denuncie y bueno, el Tribunal de Ética aplique las sanciones que considere que está en la legislación, que ahora les voy a mencionar cuáles son las posibles sanciones. Pero bueno, hay artículos específicos, por ejemplo, aquellas profesiones en ciencias económicas, las 4 que mencioné, si actúan en la justicia, como síndicos concursales, como peritos, como liquidadores, como liquidadores judiciales, veedores judiciales, administradores judiciales, bueno, y demoran el trámite judicial, en el propio Código de Ética indica que aquel que actúe en la justicia, si demora una causa, se considera falta de ética. ¿Por qué? Porque está perjudicando a alguien que está involucrado en la causa y que tiene derechos. El estar hablando mal de un colega, eso apunta a empañar el buen nombre y honor de una persona. No, eso también está, o sea, ustedes ven que está en el marco así de valores. El tema de incompatibilidades. Hay desempeños profesionales en las 4 profesiones reguladas que se realizan en carácter independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un contador público es auditor contable de estados contables de una empresa, pero sucede que el padre o un familiar directo integre el directorio, va a ser totalmente independiente al emitir su informe de auditoría. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento de parentesco con algunas de las personas que están en la administración. Igualmente, tener lazos profesionales, lazos económicos, laborales, no se va a hacer independiente. Por ejemplo, un contador público que está en relación de dependencia en una empresa, no puede hacer la auditoría externa de la empresa, porque no va a ser independiente. Y dice, no, yo voy a ser objetivo, voy a ser independiente. Se presupone que no. Y si lo hace, va a ser sancionado. Bueno, entonces el Código de Ética trata estas cuestiones. O sea, que aquel que viola uno o más artículos del Código de Ética, para el Tribunal de Ética se entiende que hay una falta de ética y qué es lo que va a suceder, lo van a sancionar. ¿Cuáles son las sanciones que establece la ley? 5. La primera es la advertencia. Yo siempre esta la califico como que es un tirón de orejas. El profesional hizo algo incorrecto, violando el Código de Ética, pero a criterio del Tribunal de Ética es como que no causó un daño así que haya perjudicado mucho a un tercero. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Ética? Convoca al profesional, le dice, usted violó este o este artículo del Código de Ética, no lo vuelva a hacer y no va a quedar el antecedente en su legajo de matrícula. Ahora, si lo vuelve a hacer, y bueno, ya ahí vaya a saber qué gravedad existe, ya va a quedar en el legajo el antecedente que siempre como una mancha, o sea que eso va en contra. Bueno, yo siempre doy el ejemplo de una advertencia, porque ustedes podrán decir, pero ¿qué es lo tan simple que lo perdone? Hay un artículo relacionado con publicidad,
profesionales en ciencias económicas. El artículo de publicidad es que nos indica cómo debemos hacer la publicidad. Se entiende en principio que nuestra profesión es onerosa. Por lo tanto, nosotros no podemos atender gratuitamente, salvo que hagamos donaciones. Hacer una publicidad que indique, por ejemplo, primera consulta gratis, eso no lo podemos hacer, porque estaríamos violando el código de ética. Otros profesionales sí lo pueden hacer porque otras profesiones no tienen en el código de ética este límite. Nosotros sí. Entonces supongamos que, a ver, ustedes, el decano les entregó el título, se matricularon, están con todas las energías para ejercer la profesión, hicieron un pasacalle para hacer la primera publicidad y ponen primera consulta gratis. Y tuvieron la mala suerte que pasó por esa calle un consejero del consejo profesional. Y ustedes ahí ponen el domicilio, los teléfonos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo van a llamar a ese teléfono que indican en el pasacalle, al Tribunal de Ética. Entonces, cuando los ven llegar, ven que son jóvenes. Y le van a decir, ¿en la facultad no le enseñaron que usted no podía hacer la publicidad de esa forma? ¿Por qué? Porque ha violado el artículo de publicidad que dice el Código de Ética. Vaya, saque ese pasacalle y acá no pasó nada. Ahora, si persiste en mantenerlo o hacer uno más grande, bueno, ya ahí le van a aplicar alguna sanción. ¿Por qué? Porque ya es reincidente y realmente está incumpliendo una cuestión que hace, repito, a valores. O sea, no es un delito, no estamos en derecho penal, es valores. La segunda sanción es amonestación privada. Esto es como ustedes en el secundario, que el profesor los amonestaba. Bueno, ¿por qué? O el celador, porque habían tenido alguna inconducta. Acá pasa lo mismo. Se ingresó una denuncia o detectó el consejo profesional alguna irregularidad de parte del profesional, lo van a citar, el profesional se tiene que defender, y si el fallo del Tribunal de Ética es una amonestación privada, quiere decir que esa violación del Código de Ética queda entre el consejo profesional y el profesional. No trasciende a terceros, pero es una mancha ya en el legajo, que puede ir en contra en otro momento. La tercera sanción es el apercibimiento público. Acá es cuando la incorrección fue mayor. Por lo tanto, si el Tribunal de Ética falla con un apercibimiento público, se debe publicar el fallo del Tribunal de Ética en el boletín oficial, eso es difundir, como indicando, a ver, este profesional es peligroso, cuídense. Es como también aleccionador para el lado del profesional, pero es público, ya no queda en el legajo solo el profesional, sino que trasciende a tercero y también se publica en los medios de difusión que tiene el consejo profesional, el apercibimiento público. Le sigue, cuarta sanción, la suspensión de la matrícula hasta 1 año. Acá ya la violación al Código de Ética ha sido más grave. Por lo tanto, no le permite el consejo profesional ejercer la profesión, que podrá ser por 1 mes, por 2 meses, por 6 meses, hasta 1 año. Bueno, imagínense que esto, además de ser público, implica privación del trabajo. ¿Por qué? Por haber cometido una incorrección. Y la quinta y última es cancelación de la matrícula. O sea, esto implica que realmente lo que ha realizado el profesional ha sido muy grave y directamente no va a poder ejercer la profesión. Es la sanción más grave, pública y ya privación del ejercicio profesional. Esto es lo que se entiende como poder de policía por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estas 5 sanciones coinciden en todas las jurisdicciones, son las mismas. Repito, las estadísticas del Consejo Profesional llevan a la conclusión que la mayor cantidad de sancionados siempre son los jóvenes. ¿Por qué? Por la inexperiencia. Entonces, cuando se tiene dudas en algo, ir al Consejo Profesional y preguntar, hay asesores. ¿Por qué? Porque después ya
este tipo de, digamos, de manchas son irreparables y ustedes podrán apreciar lo grave de una suspensión y más aún de una cancelación. Y yo en esta más grave hablo de cancelación de matrícula. No hablo de que le van a sacar el título, porque a veces ustedes escuchan, uy, alguien hizo mal las cosas, vamos a denunciarlo, que le saquen el título. Nadie le saca el título a nadie. Ustedes obtuvieron el título en la facultad a través del acto de graduación y se tiene él hasta el día que nos vamos de este mundo. O sea que, el problema está con la habilitación de ese título. O sea, ustedes ante una situación de este tipo no hay que devolver el título profesional. Lo que cancelan es la matrícula profesional. O sea, que ustedes ven que hago disquisición terminológica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, eso lo que te prohibía es ejercer dentro de esa jurisdicción, ¿no? Exacto. Ahora, si ha sido algo muy grave, puede ser que vos digas, bueno, el profesional le cancelaron la matrícula en Cava, se va y se matricula en Provincia de Buenos Aires. Cuando se está analizando a nivel Consejo Profesional otorgarle la matrícula, si es un joven profesional que recién empieza, es bastante automático. En cambio, si ya es un profesional que tiene, aunque sea un año de ejercicio profesional, van a analizar si van a pedir información al resto de consejos si ha cometido alguna incorrección y evaluarla, si realmente merece entregársele matrícula o no. ¿Estamos? Sí, y te pido si puedes repetir el segundo, el nombre del segundo poder. La segunda sanción disciplinaria, Sí. amonestación privada. Bueno, esto es algo muy sintético, lo que les estoy explicando, porque tengo que volver a normas, el porqué de las normas contables profesionales. Bueno, entonces, yo lo que quiero ahora es que ustedes tengan en claro lo que significan los consejos profesionales para el profesional. Los consejos profesionales son los emisores de las normas contables profesionales. O sea, cada consejo profesional emite normas contables y los destinatarios de esas normas contables son los profesionales. En el área nuestra de la contabilidad, pensemos, si ustedes saben, las dos etapas. La primera, la preparación de los estados contables. La segunda, la auditoría de los estados contables. Entonces, cuando se preparan los estados contables, y es todo lo que hemos visto a lo largo del curso, la primera parte, todo lo que era reconocer cuando tengo que registrar una operación en la contabilidad, cómo debo ingresar, digamos, el valor monetario de ese derecho, de esa obligación, de ese bien, o sea, en qué momento, cuando cierro el estado contable, el balance, con qué modelo, cómo presento esos estados contables. Todo ello, todas esas etapas que hemos visto, hacen a que el responsable, porque ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el responsable de los estados contables, vulgarmente llamado balances, es el ente, es la organización, o sea, es el responsable en emitirlos por las normas que tenemos en nuestro país y debe cumplir el ente, la organización, las normas contables legales, que son las que les expliqué antes. Ahora, cuando pasamos a la segunda etapa, que los estados contables deben ser auditados por un contador público, el contador público tiene que tener en cuenta como parámetro, como sensor, las normas contables profesionales, emitidas por el Consejo Profesional de la jurisdicción donde tiene domicilio legal la organización. O sea, si yo tengo que auditar
los estados contables de una sociedad con domicilio legal en Cava, bueno, tengo que hacer los controles al estado contable de esa sociedad con domicilio en Cava en base a las normas contables profesionales aprobadas por el Consejo Profesional de Cava. ¿Por qué? Porque el Consejo Profesional de Provincia de Buenos Aires, sobre esa temática, va a tener su norma contable propia, que quizás en algunas cuestiones coincide con Cava y otras no. Entonces, los consejos profesionales emiten las normas contables profesionales y en el área del contador público y en los temas nuestros son para la auditoría de los estados contables. ¿Por qué? Porque es el parámetro, el sensor que tiene que tener en cuenta el contador público cuando controla los estados contables emitidos por el ente. Las normas contables profesionales son las que yo en alguna oportunidad en las distintas clases les mencioné, resoluciones técnicas. Los nombres que le dan los consejos profesionales de todas las jurisdicciones a las normas contables profesionales es resolución técnica. Entonces, cuando ustedes escuchan mencionar, a ver, la resolución técnica 8 y 9, la de preparación de los estados contables, son normas contables profesionales que el auditor debe tenerlas en cuenta cuando controle los estados contables emitidos por el ente. El ente, cuando preparó los estados contables, tuvo que haber cumplido con las normas de IGJ. Las normas de IGJ es la resolución 7 del año 2015. Ahora les cuento algo. Respecto al tema de presentación de estados contables, dentro de la resolución 7 del 2015 de IGJ, copió la resolución técnica 9 profesional. O sea que en algunos temas coinciden en un 100% la norma contable legal con la norma contable profesional, pero es porque el organismo estatal adoptó la resolución técnica. Aunque la haya adoptado a la resolución técnica, el nombre que le va a dar el organismo del Estado es resolución circular, disposición, nunca la va a llamar resolución técnica. Quien llama resolución técnica es el organismo profesional que las emite. ¿Se entiende? Ustedes en el libro de casos integrales tienen unos cuadritos que les simplifica esto y lo pueden visualizar. Yo es como que les estoy, sin mirar, explicando esos cuadritos que ustedes lo van a encontrar. Ahora bien, quiero agregar otras cosas que yo de los cuadros y de todo ese capítulo 9, los temas que les estoy dando en la clase de hoy, hay mucho más. No porque lo que tienen en el libro no está actualizado y tampoco es tema de esta materia. Entonces, circunscríbanse a lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Porque no está mal que sepan más cosas, pero lo básico es que ustedes sepan quién emite las normas contables legales, quién es el responsable en cumplir las normas contables legales, quién emite las normas contables profesionales, quién es el responsable de cumplir las normas profesionales, las normas contables profesionales. Y sepan que hay algunas normas contables legales que han copiado profesionales, pero que no se llaman resolución técnica. O sea, las normas de los organismos del Estado tienen su propia denominación. Eso ustedes lo tienen que tener claro. Bueno, algo Profe. más. Sí, te escucho. Entonces, las resoluciones técnicas son las normas contables profesionales, pero ¿cuáles? Todas, Bueno, ¿no? todas las resoluciones técnicas que existen son normas contables profesionales. A la fecha está desde la 1 hasta la 55. Hay algunas relacionadas, la mayoría son de contabilidad.
hay unas pocas de auditoría y hay otras de temas diversos que no vienen al caso mencionar. Ustedes en el libro tienen resolución técnica, el número y qué tema tratan. Es como para que, bueno, sepan la temática, pero a mí lo que me importa y lo que nos importa en esta materia es que ustedes sepan distinguir lo que es una norma contable legal de lo que es una profesional, quién la emite, quién es el responsable en cumplirla y las denominaciones que tienen. Y a pesar de que una norma contable legal sea igual a una profesional, no tienen las mismas denominaciones. Ahora bien. Eli, te hago una Sí, pregunta. ¿Con denominaciones te referís a que las profesionales se las denomina resolución técnica? exactamente. ¿Y las legales tienen así un nombre como...? Y es lo que les dije al comenzar. ¿Y cuál A ver, era? AFIP la llama resolución, IGJ la llama resolución, el Banco Central la llama circular, ARBA llama disposición, les dan distintos nombres. Ustedes en el libro tienen ejemplos. Gracias. Bueno, ahora, yo me imagino que ustedes se deben estar preguntando, entonces, un estado contable que se prepara y se audita en CABA, quizás se le han aplicado normas distintas que el de cualquier provincia. Y en algunos aspectos sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque cada consejo profesional tiene la autonomía para aprobar las normas de acuerdo al criterio de las autoridades del momento de los consejos profesionales. Finalizando el siglo pasado, que no hace tanto, existían muchas diferencias entre las distintas jurisdicciones. Justamente Fowler Newton escribió un artículo en una revista especializada de la anarquía que existía en la legislación contable. Por lo tanto, es como que se trató, porque ustedes piensen que con el fenómeno de globalización mundial, que se trata de unificar, acá en el mundo, acá dentro del país, todo distinto. Bueno, existe un organismo profesional que se denomina Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Repito, Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Este organismo, denominado profesional, a raíz de esta diversidad de normas, fue unirse todos los consejos profesionales del país en una asociación civil con la finalidad de unificar normas, pero también atender a la realidad económica regional de cada una de las jurisdicciones. Donde ustedes piensen que cada consejo profesional, por todo lo que les dije en la explicación preliminar, fue creado por ley, sea de CABA, sea de la provincia que sea. Ahora, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas es una asociación civil. Fue creada por los propios consejos profesionales. ¿Quiénes son los asociados? Cada uno de los consejos profesionales de la República Argentina. En ese organismo, una de las misiones fundamentales es armar los proyectos de resoluciones técnicas. O sea, hay un órgano técnico que se llama CENSIA, que es Centro de Normas Contables y de Auditoría, donde escriben el proyecto de una RT, lo difunden a la profesión que quiere decir a cada uno de los profesionales que opine, a las distintas instituciones académicas, por ejemplo, a las universidades, y a la comunidad en general, y al usuario de la información contable, a los organismos de control, como puede ser Comisión Nacional de Valores, AFIP,
Inspección General de Justicia. Entonces, aquel que no coincide en algo, bueno, envía a la federación su criterio. Entonces, hay un periodo de consulta. Esto hace que recibidas respuestas de ese periodo de consulta en la federación se evalúan y queda un proyecto definitivo que se somete a aprobación del Consejo Directivo de la Federación. El Consejo Directivo de la Federación, que se llama Junta de Gobierno, está integrado por un representante de cada uno de los consejos de las provincias de nuestro país y de Cava. Cada uno tiene un voto al momento de aprobar una resolución técnica. O sea que ustedes, como ven, el proceso de gestación de una resolución técnica es unificado entre todos los consejos, pero la federación no tiene potestad de imponer a los consejos que lo apliquen, sino que una vez que la federación aprueba la resolución técnica, la pone a disposición de los consejos para que las hagan suya. Entonces, hay consejos que directamente la adoptan 100%. Hay otros que hacen alguna adaptación por la realidad económica de la provincia que se trate. Entonces, por esa razón, si hiciésemos una grilla de todas las normas contables aprobadas por todos los consejos, hay algunas diferencias, existen algunas diferencias. Bueno, esto quería comentar, cómo se gesta, que ustedes lo tienen explicado en el libro, una resolución técnica. Y acá hay que tener en cuenta a la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que con el fenómeno de globalización mundial, o sea, el hecho de armar estándares para preparar la información contable como para auditar, para que el lector de un estado contable, por ejemplo en Argentina, sepa leer un estado contable y ese mismo estado contable le sepa hacer una lectura a alguien que esté en China, en África, en Oceanía, en cualquier lugar del mundo. Entonces, a nivel global del mundo, hay organismos integrados por profesionales de los distintos países del mundo, donde aprueban normas contables. Esto ha tenido todo un proceso que no cabe que yo haga la historia de ese proceso. Las primeras normas contables que fueron aprobando las denominaron normas contables internacionales. Actualmente las denominan normas internacionales de información financiera. El proceso de implementación en los países es gradual, a través como lo han aprobado las instituciones a nivel mundial. Por lo tanto, en Argentina, quienes están obligados a aplicar las normas internacionales de información financiera son solo aquellas empresas que cotizan en bolsa y las empresas vinculadas a las que cotizan sin cotizar. O sea que yo les diría que en nuestro país no son tantas las que aplican las normas internacionales de información financiera. Piensen que las que cotizan entre los distintos paneles de la bolsa son alrededor de 200 empresas, más las vinculadas no llegan a 1000 que aplican las normas internacionales de información financiera. Ahora, ustedes me dicen, y bueno, ¿se llaman así esas normas para las que cotizan en bolsa e interpretamos que son normas contables profesionales? No. A pesar de que se apliquen a esas empresas las normas internacionales de información financiera, es porque esas normas internacionales fueron adoptadas por las normas argentinas. O sea que una RT va a contener a la internacional.
O sea, ese es el proceso de adopción de normas internacionales para que sean obligatorias en el marco de las normas contables profesionales argentinas. Y también las internacionales. Ustedes piensen que las empresas que cotizan en bolsa tienen varios organismos de control. Por un lado, la Inspección General de Justicia, por el tipo jurídico. Pero como esas empresas cotizan en bolsa, están en el mercado de capitales. Por lo tanto, el órgano de control es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores ha adoptado las normas internacionales de información financiera. Entonces, sepan esto, cómo se han implementado en nuestro país. Y lo último que les quiero decir con respecto a esto es que a nivel de normas internacionales de información financiera hay unas que se refieren a pymes. Se han adoptado en Argentina, o sea, para que las pymes las adopten en forma voluntaria. O sea, existen, porque vamos a encontrar RT que han adoptado la abreviatura es NIF, parece de un resfriado, que significa Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, que las ha adoptado una resolución técnica. Pero recuerden que las resoluciones técnicas son normas contables profesionales. ¿Estamos? Esto es solo lo que tienen que saber de todo el contenido del capítulo 9 del libro de casos integrales. Profe, Preguntas. Sí, te escucho. Las normas internacionales de información financiera no llegan a notar, usted dijo como que deben, no es, o sea, me sale llevar contabilidad, pero ¿cómo lo que Claro, deben llevar tanto la contabilidad como hacerse la auditoría en base a esas normas, para que sean obligatorias en Argentina. Desde el punto de vista de los organismos de control, la Comisión Nacional de Valores las adopta con alguna modificación, denominando la resolución. O sea, la Comisión Nacional de Valores las denomina resolución y las resoluciones tienen un número. Ahora, desde el punto de vista de las normas contables profesionales, también las adoptan con alguna modificación, pero se llama resolución técnica. O sea, sabemos, por ejemplo, que la resolución técnica 47 es la que adopta ciertas cuestiones de las normas internacionales de información financiera. A pesar de que se hayan adoptado, en Argentina no se llaman normas internacionales de información financiera, sino que se llaman RT, porque la que la convierte en obligatoria es la resolución técnica. Eli. Sí. Gracias. Una pregunta. Con respecto a la Federación Argentina de Consejos Profesionales, no me quedó claro si es que se encargan de aprobar la resolución técnica o si las unifican. Eso me mareó un poco. Mira, las redactan, o sea, supongamos, cuando redactaron la resolución técnica 9, que es la que ustedes se familiarizaron más que la de los esquemas de cómo se presentan los estados contables. Bueno, eso fue preparado en un órgano técnico que tiene la federación que se llama Cencia. O sea, porque además la federación da cursos, tiene ciertas actividades secundarias, pero la fundamental es emitir las resoluciones técnicas. Entonces, son preparadas por un órgano técnico. Una vez que la preparó el órgano técnico, las puso, las difunde para que sean cuestionadas por si merecen algún tipo de modificación, que es la etapa de consulta. Cuando se cierra la etapa de consulta, bueno, queda el texto definitivo. El texto definitivo lo debe aprobar la Junta de Gobierno de la Federación. Entonces, lo convierte en resolución técnica la federación. Pero la federación no puede obligar a los consejos a que sus profesionales la cumplan, sino que la aprueba la federación y las pone a disposición de los consejos profesionales.
cada consejo profesional la tiene que aprobar a través de su consejo directivo. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 9, que ustedes conocen, la 8 y la 9, por ejemplo, por la federación fue aprobada como resolución técnica 8 por un lado y 9 por otro. Ahora, cuando las hace suya el Consejo de Cava, aprueba la resolución técnica 8 y la resolución técnica 9 con el número tal, que es el número que le asigna la mesa directiva del Consejo Profesional. Que yo esas cosas no se las digo para no confundirlo. Ustedes eso lo tienen en teoría contable. Siempre las resoluciones técnicas se identifican por el número que le da la federación, no el consejo. ¿Queda claro, Rafaela? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó todo bien o los mareé mucho? Porque sé que les di mucha información. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, se entendió más o ¿Queda claro? menos. Yo me iba guiando también por lo que iba apareciendo en el casos integrales, porque hay varios temas como que están Sí, sí, los tienen separados en distintos por cuadros. eso. Pero sí, sí, se entendió. Bueno. Bueno, con este tema concluimos el curso. Así que la clase del próximo miércoles es repaso y el jueves ya es el parcial. Bueno, y el viernes la segunda tanda del segundo parcial. Aquellos que opten por el viernes, a ver, ahora no se van a estar agregando todos. En principio era un grupito de 13 y ahora ya superamos los 30. No era la idea, pero bueno, lo que necesito es que me manden el mail a garridoelizabeth@yahoo.com.ar para saber quiénes se presentan. O sea, ¿querés que te mandemos otro mail con la lista definitiva, digamos? Vos, Rafaela, Porque yo era te la que mandé me lo una. habías mandado. Sí. Y, a ver, ustedes en el grupo WhatsApp, yo les pediría a aquellos que se agregaron, no sé cómo es la comunicación entre ustedes, centralicen en Rafaela y ella me manda el mail a mí, para no recibir 50 mails. Dale, entonces armamos una definitiva y te mandamos, porque hay un par que también se habían borrado, me parece. Sí, hubieron algunos que se bajaron, Claro. aunque son más los que se agregan que los que se bajan, pero bueno. Ok, hoy a la tarde te mando entonces. Sí, sí, o sea, no hay problema. Dale. Y bueno, o sea que tienen este fin de semana largo para estudiar, mañana clase práctica con Fernando, y bueno, ya les queda poco, chicos. Profe, una Sí, consulta. ¿Nos podrá subir algún parcial? sí, ya lo prometí, Ah, ok, gracias. pero tengan en cuenta que no es vinculante a lo que voy a tomar, como una referencia, no quiere decir que va a ser igual lo que les voy a tomar. No, pero para practicar, como en el primer Está parcial. bien. Aunque ahora ¿pudieron hacer los ejercicios de modelos contables, los 4 que les subí? Ahí tienen Yo hice solo bastante. el primero. El Sí. otro lo iba a hacer ahora, en estos días. Hiciste el más fácil. Pero en Sí, ese sí, que sí. es el más fácil, el 1, que es el más fácil, ustedes ahí les tiene que quedar como enseñanza de que a pesar de no existir ninguna operación, tienen RECPAM y tienen resultado por tenencia. No necesitan tener operaciones para tener RECPAM y tener resultado por tenencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Por favor, mañana sigan la práctica de Fernando y les deseo buen fin de semana largo. Y el lunes aprovechen para estudiar. Gracias. Chao.